Ya, entonces para que después lo puedan ver o para las personas que no pueden estar, estamos grabando. Estamos en la asignatura de matemáticas, la unidad es conjuntos numéricos. Hoy día estamos viendo la resolución de problemas y el objetivo es resolver problemas utilizando números correspondientes a los distintos conjuntos numéricos. Todos los conjuntos numéricos que ya vimos, pero nos vamos a enfocar principalmente en los números racionales. Ya, mi nombre es Solange Fuentes, hoy día es jueves 2 de julio y estamos con el cuarto A. Ya, primero para esta clase, para realizar los problemas, tenemos que recordar cómo operar entre conjuntos, ¿ya? Lo habíamos mencionado un poquito en la clase pasada, así que aquí ustedes me van a ayudar a cómo resolver este tipo de ejercicios. Primero vamos a sumar un número entero con una fracción, así que vamos a hacer este ejercicio en que tengo un número entero, que sería el número 2, y una fracción que sería el 3 dividido en 5. ¿Ya? Entonces, quiero que me digan ustedes cómo sumarían esta fracción con este número entero. ¿Cuál sería el primer paso que harían? Me pueden contestar prendiendo el micrófono, o también, si es que no pueden prender el micrófono, pueden escribir en el chat. Se puede hacer por tres Poniendo pasos el 1 como un eh, denominador. o ponerle un 1 debajo del 2. Ya, eso podemos hacer. Podemos hacer poner el 1 al 2, así que eso es lo que voy a hacer. Entonces me va a quedar una fracción. Y esa es la idea, que ahora vamos a tener dos fracciones. Y ahora eso sí lo tenemos que saber hacer. ¿Cómo sumo ahora esas dos fracciones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar Igualar. los denominadores. Ya, Después multiplicar cruzados. ya, esa es una forma en que yo multiplico los denominadores, o sea, multiplico el 1 por el 5 y después multiplico el cruzado, o sea, el 2 lo multiplico por el 5 y me va a quedar 2 por 5, ahí hago la multiplicación, y el 3 lo multiplico por el 1. Ya, eso lo que estamos haciendo ahí en el fondo, solamente como nos estamos saltando unos pasos, pero lo que estamos haciendo es amplificar la fracción del 2 partido por 1 por 5, porque es el mínimo común múltiplo entre el 1 y el 5. Entonces esa sería como la forma rápida de hacerla. Y ahora vamos a resolver esto. Entonces, 2 por 5, eso me va a dar 10, el 3 por 1, eso me va a dar 3. Recordemos que por prioridad de operaciones, primero tengo que hacer la multiplicación y después hago la suma. Y después el 1 por el 5 me da 5. Sumo lo de arriba, 10 más 3 me da 13, y me queda 13 partido 5. Siempre tengo que revisar si esta es una fracción irreductible, o sea, si es que la puedo seguir simplificando o no. Así que díganme, ¿la puedo simplificar por algún número No, o se queda así nomás? No, no. No, No, no se puede, el 13 es un número primo, no lo puedo dividir por nadie más que no sea él y 1, así que no lo puedo dividir en 5. Y esa sería entonces la suma de un número entero con una fracción. Veamos ahora. Sumar un número entero con un decimal. Entonces tengo un 3, un 2,4, ¿cómo lo harían ustedes? solo sume del 3 al, al que está antes de la coma al 2. claro. Ya, perfecto. Entonces, aquí ordenamos lo que me dicen cuando el 3 lo sumo solamente con el número que está entero, lo estamos ordenando. La coma estaría justo después del 3, entonces ordeno con la coma, y me va a quedar que sumo solamente el 3 más el 2, y me quedaría 5. Y el coma 4 queda tal cual, no se cambia. Al final sumo los enteros con los enteros, la parte entera con la parte Bien. entera. ¿Qué otra forma podría hacerlo? ¿A alguien se le ocurre otra forma en que podría haber hecho este ejercicio? Quizás pasar la fracción, pero igual es como darle la tremenda vuelta. Sí, también podría haber pasado fracciones, eso es cuando no nos acordamos de cómo sumar con decimales, podemos pasar la fracción y también resultaría. Muy bien,
Pero claro, puede que sea mucho más complicado que lo que habíamos hecho acá. Aquí nos quedó facilito la suma. Sigamos, ahora multiplicar un número entero con una fracción. En ese ejemplo, ¿qué harían ustedes? Igual le puede poner un 1 abajo. Un 1 debajo y después ¿Ya? multiplicar de ladito, por decirlo. Eso, muy bien. La multiplicación entre fracciones, ya eso es lo que tenemos una vez que ponemos el 1, entonces multiplico el 5 por el 4, que serían los numeradores con numeradores, y el 1 con el 7, que es denominador por denominador. Entonces multiplicamos, 5 por 4 me da 20, y 1 por 7 me da 7. Ya, siempre revisamos que esta sea una fracción irreductible. Aquí, ¿puedo simplificar algo? No, No, tampoco. No, Perfecto, entonces me quedaría así nomás el resultado. Y por último, multiplicar un número entero con un decimal. ¿Cómo hacemos esto? ahí sí con calculadora. No, se no puede se multiplicar preocupen. así normal y después correrle la coma. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Voy a multiplicarlo como si no existiera la coma. Entonces voy a ir multiplicando cada uno de los números. Entonces el 7 lo multiplico con el 6 y me da 42. Bueno, en verdad no, ese 42 no tengo que ponerlo arriba. Ay, cómo borro esto. Bueno, en verdad lo mismo que lo ponga después. Ya, la cosa es que ahí me va a quedar el 42 y después multiplico el 1 por el 6, pero recuerden que aquí va un 0 y ahora sí multiplico 1 por 6 y me queda 6. Ya, esa reserva que lo había puesto arriba hay que omitirla para poder hacer. Sumo, me queda 2, 10, y ahora sí, ¿cómo es lo que tengo que hacer? Ya multipliqué como si no existiera la coma. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora le Poner pone coma según cuántos decimales haya, según yo, o así. Ya, sí, tengo que tener la cantidad de decimales totales. En este caso hay solamente un decimal. Si es que hubiera otro acá acompañando el 6, serían 2 decimales. Entre todos los números que hayan, tengo que encontrar todos los números decimales. Entonces, en este caso, tenemos solamente un decimal, así que tengo que dejar un decimal en el resultado, que sería 10,2. Es muy importante que aprendan a hacer estos ejercicios así, a manito, sin la calculadora, porque así va a ser en las pruebas que tengamos después cuando volvamos al colegio, o en la PSU también, en la prueba de transición en verdad. Pero tienen que saber hacerlo. Entonces, otra forma. ¿Qué otra forma podría haberlo hecho? Fracción, pasando la También fracción. pasar la fracción. Entonces, eso lo voy a hacer. ¿Cómo pasaba el 1,7 a fracción? 17 y 10 decimales. 17. Y 0, ¿cuántos decimales tenga? O sea, Sí, en este caso él tiene un solamente decimal, así que nos queda el 10 con un cerito nomás. Y ahora, igual que lo habíamos hecho arriba, le voy a colocar un 1 acá abajo y tenemos que multiplicar. Ya, y bueno, la multiplicación es re parecida a la que habíamos hecho acá, nos va a dar en el fondo sin la coma, nos va a dar 6 por 17 sobre la primera multiplicación que había hecho, que nos daba 102. Podría simplificar esta fracción o dejarla como decimal, como si lo dejamos como decimal. Volvemos al número que teníamos antes, pero dejémoslo ahora como fracción. Entonces díganme ustedes, ¿puedo simplificar por algún número esta fracción? por 2, Por sí, 5, Dividamos en 2, entonces 102 dividido en 2 me da 51 y 10 dividido en 2 me da 5. Ya. ¿Algo más puedo simplificar ahí? no, No, ahí quedaría. Entonces, siempre que tengamos decimales, tenemos la opción de pasarlo a fracción, ¿ya? Y de repente se nos va a hacer más fácil así. Así que dependiendo del ejercicio, en verdad, es cuál es la operación que se nos va a hacer más fácil. Ya, con esta primera parte, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran que repita?
Profe, no entendí la primera parte de la multiplicación del 6 por 1,7, pero la que seguía en decimal, no cuando se pasó factor. Ya, en la primera, en la original, entonces tenía que multiplicar el 6 por el 17 y en el fondo estaba omitiendo esa coma. Entonces multipliqué 7 por 6 me da 42 y después pongo el 0 para seguir multiplicando y multiplico el 1 por el 6 y me da 6. Y después sumo esos dos números y me quedaba el 102. Y el último paso que tengo que hacer para cuando tengo decimales es contar la cantidad de decimales totales que tenía entre los números que estaba multiplicando. En este caso había solamente un decimal, por tanto el resultado me queda con un decimal, que sería el 10,2. ¿Sí? ¿Se entendió Ya, ahí? entonces, según las comas que se ponen, es por el número que se multiplicó. Sí, los números que se multiplicaron. No es por el número que está ahí, que tiene la coma, el decimal que tiene la coma. Por ambos números. Si por ejemplo acá tuviera un 6,3, entonces en total tendría 2 decimales y ahí le pongo entonces 2 decimales al resultado. Ahí depende la cantidad de decimales, solamente que tengan los números originales que estaba multiplicando. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? No, vamos a seguir entonces. Ya, ahora sí vamos a empezar a resolver problemas. Los problemas son unos ejercicios que no nos dicen directamente la operación que tenemos que hacer, sino que a partir del enunciado nosotros tenemos que entender qué es la operación que nosotros queremos hacer. Aquí van a aparecer hartas fracciones y números enteros, así que por eso repasamos esa primera parte. ¿Ya? Entonces voy a hacer primero dos ejemplos y después ustedes van a empezar a realizar los ejercicios. Es importante que pongamos harta atención a estos primeros ejercicios, a estos primeros ejemplos, para que después puedan hacer los ejercicios. En los ejercicios les voy a ir haciendo preguntas a ustedes, ya con nombre y apellido les voy a preguntar, y si lo responden, si están ahí y lo hacen bien, van a tener unas décimas de regalo, ¿ya? Así que harta atención para que después me puedan responder las preguntas que les haga. Ya, empecemos entonces con este primer ejercicio. Leamos el enunciado y veamos qué operación nos quiere decir que hagamos. Dice, María va de compras con 18.000 pesos. Gasta 3/5 del total en las compras del supermercado y un noveno del total comprando remedios. ¿Con cuánto dinero se queda María después de sus compras? Entonces vamos a ir anotando la información que aparece en el enunciado para darnos cuenta cuál es la operación que tenemos que ir haciendo. Entonces, en un comienzo tenía 18.000. Entonces le voy a colocar, tenía 18.000. Y después gasta 3/5 del total en supermercado, y después un noveno también es algo que gasta, no dice la palabra gasta ahí, pero también es algo que gasta en comprando remedios. Entonces otra vez gasta un noveno del total. Entonces esto que tenía es igual al total. ¿Ya? Cuando habla acá del total se refiere a esos 18.000 que tenía en un comienzo. Ahora entonces nos fijamos en la pregunta, dice ¿con cuánto dinero queda María después de sus compras? Para saber con cuánto dinero queda después tenemos que ver cuánto es lo que gastó. Entonces tengo que calcular 3/5 del total. Entonces recordemos que cuando dice 3/5 del total, lo que me está queriendo decir es que tengo que multiplicar ese 3/5 por 18.000, que es el total. Entonces, ese del o de quiere decir que tengo que multiplicar y el total eran los 18.000 pesos. Y lo mismo acá, es un noveno del total. Entonces, un noveno lo multiplico por el total que eran 18.000. Ya, entonces ahora tenemos que hacer estas operaciones para ver cuánto es lo que gasta y después ver cuál es el dinero que le queda. Entonces recordemos que para poder realizar estos ejercicios, para poder realizar esta multiplicación, podemos hacer como que este 18.000 está partido por 1 y multiplicamos hacia los lados. Entonces el 3 lo multiplicamos por el 18.000 y luego lo dividimos en 5 por 1.
Ya, ¿qué otra cosa podemos hacer? Antes de multiplicar, también podemos simplificar. Ay, cuidado ahí con los micrófonos. Si no me están hablando, por favor, apáguenlos para que no se escuchen. Ya, entonces, lo que puedo hacer antes de multiplicar, puedo simplificar los números con los números de arriba con los números de abajo. No puedo simplificar hacia el lado, sino que solamente números de arriba con números de abajo. O puedo multiplicar y después simplificar al final. Eso lo vamos a ver como nosotros queramos, ¿ya? Me van a ayudar con las operaciones para no demorarme en hacerlas. Entonces, primero multipliquemos y después vamos a simplificar. Entonces, multiplicando el 3 por el 18.000, ¿me dicen cuánto da? 54.000. 54.000, gracias. Y lo dividimos en 5 por 1, que está fácil, es 5. Ya, ahora nosotros sabemos que el dinero que gasta nos va a dar un número entero, así que tenemos que hacer la división entre 54.000 y 5. Entonces me dicen, ¿cuánto da 54.000 dividido en 5? 10.800. 10.800. Entonces lo que gasta el supermercado son 10.800 pesos. Ahora veamos lo que gasta en que era remedios. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplificar antes de multiplicar. Entonces aquí está partido por 1 y me queda 9 por 1. Y sé que las multiplicaciones están fáciles, pero igual voy a hacer la simplificación para que se fijen cómo se hace esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que simplificar un número de arriba con un número de abajo. Entonces, ¿cómo sé que puedo simplificar? Primero, ese 18.000, ese 18, me indica que lo puedo dividir en 9. Recuerden que para saber que lo puedo dividir en 9, sumo sus dígitos, 1 más 8, y me da 9. Así que sé que lo puedo dividir en 9. Entonces voy a simplificar, y podría simplificar también por 3 primero y después por otros 3, pero como sé que es divisible al tiro por 9, lo voy a simplificar. Entonces el 9 lo voy a dividir en 9 y me va a quedar 1, y el 18, y sé que trae 3 ceros después, que los voy a poner, pero el 18 lo divido en 9 y me da 2. Entonces me queda 2, y después pongo todos esos ceros que venía. 1, 2, 3, o sea, me queda 2.000. Y se me va entonces el 18.000 y me queda solamente el 2.000. Y pongo todas las operaciones que teníamos antes. Entonces, 1 por 2.000, 1 por 1, y se fijan, todo el resto son unos, así que cuando hagamos todas esas operaciones nos va a quedar 2.000 dividido en 1, y sabemos que 2.000 dividido en 1 es 2.000. Entonces ahí tenemos lo que gasta. Ya, entonces aquí para poder calcular cuánto es lo que le queda, tenemos dos opciones. Primero podemos sumar todo lo que gasta y después restarle eso a lo que tenía, o podemos ir restándole uno por uno lo que tenía lo que gasta. Lo que voy a hacer es sumar estos dos, porque igual está fácil de sumar, así que vamos a ver cuánto es lo que gasta en total. Entonces, 10.800 más 2.000, ¿cuánto da eso? Díganme ustedes. 12.800. 12.800, y estaba fácil de sumar porque justo había un cero donde sumaba el 2.000. Y ahora sí, como me piden lo que queda después, y ojo con la pregunta, porque también nos podrían haber preguntado cuánto es lo que gasta. Entonces siempre fíjense. En este caso me piden cuánto es lo que queda. Así que a lo que tenía en un comienzo, que son los 18.000, le restamos los 10.000, o sea, perdón, los 12.800, y ustedes me dicen cuánto da esa resta. 5.200. 5.200. Entonces ahí estaría el resultado. Escribimos la respuesta. ¿Con cuánto dinero queda María después de sus compras? María queda con 5.200 después de sus compras. Ya, listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Si hubiera podido hacer también de otra forma, ¿no?
¿De qué otra forma se le ocurre? O sea, por ejemplo, la primera, esos 18.000, dividirlos por 5 y sacarle luego la tercera parte y así. Sí, es lo mismo, va a dar exactamente el mismo resultado. Ahí yo lo operé de esa manera, pero hay distintas formas de operarlo. Ah, ya. Ya. Ahí ya estaban las alternativas que me quedaron cubiertas por mi desarrollo. Después lo voy a hacer más ordenado para que no me quede así. Pero sería la B, que nos dio 5.200. Ya. Este ejercicio es parecido, y lo voy a hacer yo igual, y después ustedes van a hacer todos ejercicios que son parecidos, pero ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre los que ya habíamos hecho. Entonces ahí están las alternativas, y ahora sí me voy a ordenar un poquito. Entonces, vamos a escribir la información. Voy a leer el enunciado primero. Dice, Rocío sale a correr los días lunes, miércoles y viernes perdón, lunes, miércoles y viernes. Entre los 3 días, Rocío se pone la meta de correr 24 kilómetros. El día lunes corrió un cuarto del total propuesto, el día miércoles un tercio de lo que le faltaba para llegar a la meta. ¿Cuánto debe correr el viernes para llegar a su meta propuesta? Entonces vamos a escribir la información. Lo que quiere correr en total va a ser 24 kilómetros, entonces a eso le vamos a colocar total. 24 kilómetros. El día lunes, El día lunes corrió 6, el día miércoles corrió 8. ya ahí lo vamos a colocar, esperamos un poquito, un cuarto del total. Y el día miércoles, un tercio, y aquí, ojo, que es un tercio de lo que le faltaba. Entonces aquí tenemos que tener, no podemos llegar y calcular un tercio de los 24 porque eso es el total, no es lo que le falta. En cambio, en el lunes sí es llegar y calcular un cuarto del total, que sería un cuarto por 24. ¿Cuánto da eso? 6. Entonces el lunes sabemos que recorrió 6 kilómetros. Para saber cuánto es lo que le falta para poder colocarlo en el día miércoles, tengo que restar. Entonces, lo que le falta va a ser 24 menos 6. ¿Cuánto es 24 menos 6? 18. Entonces, lo que falta es 24 menos 6, que es igual a 18. Entonces, ahora sí, de ese 18 tengo que calcular un tercio. Entonces, ojo con la diferencia del ejercicio anterior. El ejercicio anterior solamente calculábamos la fracción del total y aquí en cambio tenemos que calcular lo que falta. Ya, ¿cuánto da un tercio por 18? 6. Entonces el día miércoles también corre 6. Para ver cuánto es lo que todavía le falta para llegar a la meta, podemos restarle el 6 con el 6 al 24 o ese 6 que ya habíamos calculado le restamos al 18. Entonces, lo que falta, le restamos 18 menos 6 y me queda 12. Entonces al final la respuesta sería que le faltan 12 todavía para llegar a la meta, que sería la E. Ya, ¿se entendió este ejercicio y la diferencia con el anterior que hice? Sí. No, ¿Qué pasó? no hay Sí. duda. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente. Ya, entonces como les dije, aquí les voy a hacer preguntas a ustedes con nombre y apellido y si me responden bien van a tener una décima de regalo. Así que, harta atención. Romeo. Después van a haber muchos más ejercicios, voy a ir haciendo preguntas pequeñas para que puedan participar todos y todas. Ya, entonces leamos el enunciado primero antes de comenzar. Dice, Roberto debe leer un libro que contiene 340 páginas en 4 días, para lo cual planea la siguiente distribución de lectura. El primer día, un quinto de las páginas del libro. El segundo, un cuarto de lo que queda por leer. El tercero, un sexto del resto.
¿cuántas páginas le quedan por leer a Roberto en el cuarto día? Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, recordemos que aquí tenemos que leer un total de 340 páginas y la primera pregunta va a ser ¿cuánto tiene que leer el primer día? Me dicen la operación y después la cantidad. Le vas a preguntar una pregunta a una persona específica, así que ahí me van diciendo. Vamos a partir por la lista que aparece acá en Zoom para que me vayan diciendo en orden. Entonces, primero, Juan Campo. ¿Cuál es la operación que tengo que hacer para poder calcular la cantidad de páginas que leyó el primer día? Ya, yo primero hago 340 dividido 5 y eso va a ser, Perfecto. sí, y esa es la primera. Entonces, este es el primer día. El 340 lo dividimos en 5, que es lo mismo que multiplicar un quinto por 340. ¿Me dice cuánto da eso? Eso da 68. 68. Listo, muchas gracias. Entonces ahora pasamos a la siguiente persona. Ángelo Soto. El segundo día, ¿qué operación tengo que hacer para poder calcular cuánto es lo que leyó el segundo día? Si no están atentos, ahí pasan nomás y se pierden las décimas. El 340 dividirlo en 4, po. No, Ya, Ah, espérenme. no, el 68. no, el 272. Ya, sin hacer trampa, tranquilos, ya. Ángelo, usted, quiero sacar un cuarto de lo que queda por leer. Primero saquemos lo que queda por leer. ¿Cómo calculo eso? Lo que queda. 340 menos 68, ¿no? Sí. Ya. Entonces voy a escribir la operación, usted la hace por mientras, por leer. Va a ser al 340, le resto 68. ¿Cuánto me queda? 272. 232. ¿No? ¿Cuánto? 72. 72. Sí. Me lo voy a borrar. O voy a escribir encima nomás porque no me aparece la gomita. Ya, 72, no olvidemos que ese es un 7. Y ahora sí, ¿cuánto sería lo que leo el segundo día? ¿Cómo lo calculo? 272 entre 4, po. Eso, 232, lo dividimos en 4 y me dice cuánto da eso. ¿68? Era Ángelo Soto, así que, pero ya me dijeron 78. O 68. 68. 68. Ya, que solo me responda la persona que le estoy preguntando, porque recuerden que estoy dando décima, así que eso me tienen que responder. Ya, muy bien, muchas gracias. Voy a pasar al tercer día. Y vamos en orden. Catalina Arias. ¿Cómo calculo cuánto es lo que leyó el tercer día? Ya, primero resta las 272 menos 68. Ya, 272, le restamos 68. ¿Cuánto da eso? 204. Ya, y después Y eso lo dividimos en 6. el 204 lo dividimos en 6. ¿Y cuánto da eso? 34. 34. Ya, muchas gracias. Y ahora sí, Catalina, Claudia Maldonado. ¿Cuánto es lo que le queda por leer el cuarto día? ¿Cómo lo calculo? Sumaría 34 ¿Ya? ¿Qué más? ¿Con qué? más 68. ¿Más qué? 68 Ya, el 34, le sumamos 68, ¿ya? más 68. Más 68, ya. ¿Me dice cuánto da eso? Espere.
170. 170, ya, ¿y ahora qué? Ahora el 340 le restaría 170. Perfecto. Y me dice cuánto de eso. 170. 170 igual. Ya, Sí. entonces es la C. Sí, muy bien, perfecto. Entonces esas 4 personitas que me han respondido tienen ahí un par de décimas. Vamos al siguiente ejercicio. También les voy a preguntar a otras personas, así que atentos y atentas. Dice, doña Fernanda hereda a sus hijos, a sus 4 hijos, un terreno de 1.500 metros cuadrados. A uno de sus hijos hereda 2/3 del terreno, a otro un quinto y a otro un treintavo. ¿Cuánto hereda el cuarto hijo? Entonces recuerden que le voy a preguntar a personas en específico para que me vayan respondiendo esas personas. Ya, partamos por Cristina Catalán. Entonces, a ese primer hijo, ¿cómo calculo cuánto le hereda a ese primer hijo que dice que es 2/3 del terreno? Cristina Catalán. Cristina, no sé si me está hablando o no, pero no escucho. ¿Puedes escribir en el chat si es que no puede hablar? Cristina. Creo que ahí lo escribí. Perdón. 2/3 por 1.500. Muy bien. Entonces multiplicamos 2/3 por los 1.500, que era el total del terreno, y me dice cuánto da. Cristina, nadie más le diga. Y a ver, sería solamente multiplicado por el 2, que da 3.000. Ahí falta dividirlo en 3. Ahí sí. 1.000. Muy bien, muchas gracias. Entonces eso sería lo que tiene el primer hijo. Vamos por el segundo. El segundo hijo va a responder Demian Ábalos. ¿Cómo Profe, en el segundo dividimos el total por 5 y nos daría 300. Y eso sería lo que le dan al segundo hijo. Ya, entonces eso lo dividimos en 5 y nos da 300. Y eso sería. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Diego Holguín, el tercer hijo. ¿Cómo lo calculo? Habría que dividirlo por 30. ¿Qué número hay que dividirlo por 30? El resultado del segundo hijo. Ya, no. Lo siento, pero ahí tiene que ser el del total, porque cuando no dice que es de lo del anterior o de lo que queda, entonces significa que es del total. Así que ahí igual me ayuda haciendo el cálculo. 1.500 dividido en 30, ¿cuánto da? 50. Gracias. Ahí medio puntito. Y ahí ese es el gran diferencia entre el ejercicio que hicimos antes y el ejercicio que estamos haciendo ahora, así que ojo con eso. Es un error súper frecuente multiplicar el total cuando no deberíamos o multiplicar el número anterior cuando deberíamos multiplicar el total. Ya, para calcular cuánto es lo que hereda el cuarto hijo, ahora me va a responder Génesis Páez. ¿Cómo calculo cuánto tiene el cuarto hijo?
Sumaría 1000 más 300 más 500. 1000 más 300 más... ¿Qué será? Era 50, ¿verdad? ¿O lo puse mal? No, Ujú. está bien. Sí, era 30. Eso da, O sea, 50. eso da, ¿Cuánto da? eso da 1350 1350 ya, y ahora y lo resta por 1500, que es el total, creo. 1500 menos 1350, ¿cuánto da eso? Es 150. 150. Perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, la respuesta era la A, y sí, era la A. Muy bien. Ya, ¿alguna consulta con estos dos últimos ejercicios que acabamos de hacer? No, Vamos a seguir haciendo problemas entonces, y ojo que no van a ser tan parecidos a los que acabamos de hacer, pero igual involucran cálculos con los números como estos, con los números racionales. Si se dan cuenta, ocupamos puros números racionales acá. Ya. Le voy a seguir consultando a personas de aquí en adelante para que lleguemos al total de las personas y todos tengan la oportunidad de tener la décima. Así que vamos estando atentos. Voy a leer el enunciado. Ya, esto ya no se parece a lo que teníamos antes, sino que es otro. Ustedes tienen que descubrir aquí qué operación tenemos que hacer. Este está cortito, así que una persona más lo va a hacer. Dice, en el frigorífico de una carnicería, la temperatura es de menos 15 grados Celsius, mientras que la sala de ventas se encuentra a 23 grados Celsius. Uno de los carniceros pasa de la sala de ventas al frigorífico. ¿Qué variación de temperatura enfrenta? Me están preguntando entonces la variación de temperatura que hay entre los menos 15 grados Celsius y los 23 grados Celsius. Ya, le voy a preguntar a... ¿En quién quedamos? Quedamos en Génesis. Viene Isidora Donoso. Isidora Donoso, dígame, ¿qué operación tengo que hacer con esos números para encontrar la variación de temperatura? ¿O cuál sería, según usted, la variación de temperatura? ¿Se escucha? Sí. Tiene que ser 23 menos 15. Ya, está bien, pero aquí sería 23 menos 15. Ojo con los signos, porque si tengo Ya. que restar el número, pero me quedaría menos 15. Ya, y usted me dice, ¿cuánto da eso? Primero, ese menos, ¿qué operación es? Una suma. Ya, entonces, ¿cuánto da 23 más 15? Espérame. 38. 38. Muy bien. Entonces esa sería la respuesta. Me faltó poner las alternativas. Ahí está, muy bien. Ay, perdón. Era con el signo negativo porque dependía de quién pasara a qué lado. Como pasábamos desde... a ver, era desde... Mientras unos calceros pasa... No creo que Tendría puse que haberse mal. al revés, ¿no? Menos 15, menos 23, ¿no? Sí, pero no, es que creo que está, déjeme ver si está bien o no. Uno de los carniceros pasa de la sala de ventas, sí, pues, de la sala de ventas al frigorífico, entonces tiene que ser, la temperatura va disminuyendo, desde la sala de ventas que estaba más calentito a la sala del frigorífico, disminuye la temperatura, entonces tenemos que ponerle el negativo, o también la operación la podríamos haber hecho al revés, al menos 15 le restamos el 23 y ahí nos daba negativo. Pero también podemos analizar la información y colocarle el menos al final. Entonces la respuesta es menos 38.
Ya, entonces Isidora. Ya, ese estaba cortito entonces. Ahí ojo con los números negativos, siempre revisen que la respuesta tenga sentido. ¿Ya? Entonces aquí teníamos que leer bien desde dónde hasta dónde pasaba para ver quién tenía que restar con quién. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, un circuito de carreras de juguete, 3 autos parten al mismo tiempo desde la línea de meta. Si el auto rojo demora 120 segundos en recorrer completamente el circuito, el auto azul 140, el verde 180. ¿En cuántos segundos pasarán nuevamente los 3 autos juntos por la línea de partida? Aquí le voy a preguntar a 2 personas. La primera solamente me va a decir la operación que tengo que hacer, y aquí ojo que es como, no sé si operación, pero hay una materia que nos tenemos que acordar cómo se llamaba para poder hacer este ejercicio, y después la siguiente me va a ayudar a hacer los cálculos. Entonces, íbamos en Isidora Donoso, vamos a Jessica Rojas. Se sacaría por el mínimo común múltiplo. Perfecto. Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo entre el 120, el 140 y el 180. Ya, entonces dejemos los cálculos a la siguiente personita. Muy bien, muchas gracias. Ya, la siguiente persona, estábamos en Jessica Rojas, Joel Castillo. ¿Cómo calculo el mínimo común múltiplo entre 120, 140 y 180? Primero dividiéndose en 10 y después quedando en 12, 14 y 18. Ya, estamos haciendo la tablita, ¿verdad? 12, 14, 18, ya. Después en 2 que queden 6, 6, El 14 dividido en 2, 7 eso, ya. y 9. Ya, Y después el otro se divide en 6, en 7 y después 6 pasa en A ver, 1. antes de dividir en 6, el 6 y el 3, o sea, el 6 y el 9 los puedo dividir en 3. Ah, ¿verdad? Dividamos en 3 primero. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cuánto nos queda el 6 dividido en 3? 2 Ese no podemos. ¿Y el 9? en 3. Ya, Después pasa el 7. ya, Después queda en 1. sí. Así que después el 2. El 2, que también me queda en Bien. 1. Y Sí, después el 3. ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar todos estos. ¿Cuánto da? 2520. Listo. 2520. Muy bien, muchas gracias. Esa sería la respuesta entonces, la A. Muy bien. Entonces, ojo, este ejercicio era de mínimo común múltiplo porque queríamos que se encontraran nuevamente en esta cantidad de segundos. Ya. Entonces, quedamos en el Castillo. Ya, vamos a leer el enunciado. Luego seguimos. Dice, la tercera parte de la mitad del triple, del cuádruple, de la décima parte de 70. Entonces, vamos a ir descubriendo cada una de estas partes por separado. Así que a la primera persona le voy a ir preguntando por partes, ¿ya? Primero, la tercera parte me va a responder... ¿Quién quedamos? Justin Mamani. ¿Qué operación significa calcular la tercera parte? Tengo que dividir
por 3, creo. Dividir por 3, ya. Entonces, lo vamos a ir escribiendo aparte, dividido por 3, ya. La mitad, usted mismo, Justin Mamani. La mitad, ¿qué significa? ¿Qué operación tengo que hacer? Dividir por 2. Dividir por 2. La mitad, no sé. Muy bien, dividir por 2, ya. Entonces las siguientes operaciones se las dejo a la siguiente persona. Muy bien, muchas gracias. Justin Mamani, ahora viene Loreto Melgarejo. El triple, ¿qué operación significa que tengo que hacer? Multiplicar por 3. El cuádruple. Uy, yo por 4. ¿Y la décima parte? ¿De 7 o no? ¿Qué operación tiene que ser la décima parte? ¿Qué operación tienes que hacer para calcular la décima parte? Dividirlo por 10. Ahí no sé quién respondió, pero era la... ¿Quién estaba respondiendo? La Loreto la que tenía que responder. Pero bueno. Ahí le dijeron la respuesta. Ya. Loreto, entonces usted va a calcular el resultado final de esto. Entonces, de 70, o sea, al 70 es lo que tenemos que ir haciendo todas estas operaciones. ¿Ya? El 70 lo tenemos que dividir en 3, dividir en 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4 y dividir en 10. Y me dice cuánto da. El 70 dividido en 3, 23,3. Finito. ¿Da 23,3333? ¿Así? Sí. Ya, entonces partamos por otro número. Partamos por otro número porque no queremos que nos aparezca decimales todavía. Entonces, ¿por el 2? Ya, por el 2. 45. Ya, 35, me equivoqué. 35. 35. Entonces, ahora el 35, multipliquémoslo por 3. ¿Cuánto da eso? Espérame. 105. Ya. Ahora sí, dividémoslo por 3. Ya, entonces ya hicimos, ya hicimos este. Ah, ya, sigamos con el siguiente. El 105, multipliquémoslo por 4. ¿Cuánto da multiplicado por 4? 420. Ahora lo dividimos en 10. ¿Cuánto da 420 dividido en 10? 42. Ya, y ahora sí volvemos al... me quedó 42. Volvemos al dividido en 3. 42 dividido en 3. 14. 14. Entonces ahí sí. ¿Por qué hice el...? Ahora tienen permiso para ocupar la calculadora porque le estoy haciendo los cálculos rápidos, pero después en las pruebas recuerden que tienen que saber hacer estas operaciones. En este ejercicio no quise dividir al tiro por 3 porque me iba a quedar un decimal en que nosotros íbamos a aproximarlo y después me iba a quedar con puros decimales de ahí en adelante, entonces va a ser mucho más incómodo, ¿ya? Por eso partimos por otro para que no nos quede decimales. Y si lo hubiéramos hecho igual resulta, pero si no hubieran tenido una calculadora hubiera sido muy difícil seguir operando con ese decimal. Así que mejor siempre todos los que nos den entero y después los que nos dan decimal. Ya. Quedamos en Loreto. Ya, este es parecido al anterior, así que lo dejo de tarea, ustedes lo van a hacer. Y aquí lo complicado es que no nos dan el número. Tienen dos opciones para realizar este ejercicio. Colocarle X al número y después resolver una ecuación, o ir probando con las alternativas hasta que lleguen al que cumpla todas esas condiciones. Solamente recordar una cosa, el sucesor es cuando yo le sumo 1 al número. Por ejemplo, si yo tengo el número 3, su sucesor es 4. Entonces le sumé 1 a ese número. ¿Ya? Entonces ahí este ejercicio queda de tarea porque es parecido al anterior. Vamos a pasar al siguiente, aparte que no nos queda mucho tiempo. Ya. Entonces, quedamos en Loreto, ahora vamos a Melitza Parra. Voy a leer el enunciado primero. Dice, el grosor de una hoja de papel es de 0,025 centímetros. Se apilan 2.000
2031 de estas hojas, ¿cuántos centímetros aproximados a la centésima alcanzará esta pila? Entonces ahí Melitza Parra me dice, ¿qué operación tengo que hacer para calcular la pila total de papel? Si sabemos que cada hoja mide 0,025 centímetros y en total son 2031 hojas. Melitza. Melitza se Hay que fue. multiplicar. ¿Ah? Ah, no, ya, dale. Hay que multiplicar 0,25 por 2031. Perfecto. Ya. Para poder multiplicar un decimal por un número entero, recordemos que tenemos dos opciones, o pasar el decimal a fracción y luego multiplicar, o también podemos multiplicar los números y después correr la coma para ver qué el decimal sería. Aquí nos conviene, como hay dos ceros adelante, lo que nos conviene es hacer la multiplicación al revés. El 2031 multiplicarlo por 0,025, porque así multiplico menos números que si multiplicara el 2031. Porque el 0 con el 0 no es necesario hacerlo, sabemos que va a dar 0 esa multiplicación. Ya, entonces voy a ir multiplicando cada uno de estos, lo voy a hacer yo nomás para que les quede el ejercicio y no quiero que lo hagan con la calculadora para que recordemos cómo se multiplican. Recuerden que después en la prueba tienen que hacer estos ejercicios. Entonces el 5 lo multiplico por cada uno de los números. 5 por 1 me da 5, 5 por 3 me da 15, me queda 1, 5 por 0 me da 0, más 1 me da 1, y 5 por 2 me da 10. Para multiplicar el siguiente número ponemos el 0 y empezamos a multiplicar por cada uno. 2 por 1 me da 2, 2 por 3 me da 6, 2 por 0 me da 0, y 2 por 2 me da 4. Y los otros como da 0 no es necesario ponerlos, vamos a sumar nomás estos valores, me queda 5, 7, 7 de nuevo, 0 y 5. Y ahora vamos a contar la cantidad total de decimales que hay en la multiplicación. Acá tenemos 3 decimales, 1, 2, 3 decimales. Entonces corro la coma 1, 2, 3 espacios. Y me queda 50,775. Ya, esta siguiente pregunta me la va a responder... ¿quién quedamos? Melitza Parra, muy bien. Y Miguel Soto. Ya. Tengo que aproximar, que significa que tengo que fijarme en el siguiente decimal. Entonces, aproximar a la centésima. ¿Cómo aproximo a la centésima de este número? El 50,77. 5. Me tiene que dar una... Sería Dale. sacando el 5. Ya, si sacara solamente el 5 sería truncar, pero aquí quiero redondear. ¿Te acuerdas cómo se redondeaba? 78. ¿Daría? Sí, muy bien. Cuando es un 5 en adelante, lo que sucede es que tengo que sumarle uno al anterior. Entonces, efectivamente, esto aproximado me va a dar 50,78. Y aquí todas las alternativas tenían 2 decimales, pero siempre tenemos que recordar que la centésima es el segundo decimal, ¿ya? Entonces, aproximado queda la C. Ya. Y para el último ejercicio, entonces, me queda solamente una persona. Voy a leer el enunciado, dice, teóricamente se predice que el periodo de un péndulo es igual a 1,74, o sea, 734, todo eso periódico, segundos. Si el instrumento que se utiliza para poder medir experimentalmente el periodo del péndulo tiene una precisión de un decimal aproximado, ¿cuál será el número que se obtiene experimentalmente? Entonces recordemos que nuestro decimal es el 1,734, eso periódico, y queremos aproximarlo con un decimal. Me responde Nicole Villalobos. ¿Cómo quedaría el resultado? ¿Cómo queda esto aproximado a un decimal? La E o la D, Ya, pues ¿cuál es de el las- aproximado.
Pero se redondea. Sí, se redondea. La E. Ya, ¿segura? Porque tenemos que mirar el número siguiente, ¿ya? El número siguiente es un 3. ¿Qué pasa cuando en un 3 el siguiente? Ah, se deja igual. Se deja igual, perfecto. Eso. Entonces la D, la D. Ya, 1,7 entonces es la D. Entonces recordemos eso, para poder redondear siempre nos fijamos en el decimal siguiente. Si es 5 para arriba, le aumentamos, si es 4 hacia abajo, lo dejamos tal cual. Entonces ahí quería aproximado. Ya, entonces, creo que le pregunté a todos. Me dicen ahora si me faltó alguien. ¿Me faltó alguien que le preguntara? Darwin. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? Ya, me pasé la hora, pero voy a revisar, no sé si tienen una clase después o no. Sí. Ya, entonces vamos a dejar hasta acá nomás, le voy a hacer un par de ejercicios después, les puedo mandar los resultados. El ejercicio que queda de desafío es este de acá. En la ejercicio en la PSU hay ejercicios que se llaman de suficiencia de datos, que nos dan dos afirmaciones y tenemos que ver si podemos responder a la pregunta con una sola de esas afirmaciones, con la otra, con ambas juntas o cada una por sí sola, ¿ya? Estos ejercicios de suficiencia son los más difíciles generalmente, los que pueden aparecer, entonces quiero que traten de practicar esto. Entonces, este ejercicio queda de desafío, así que tómenle una fotito para poder tenerlo y la próxima clase lo vamos a revisar. Entonces, todas las personas que les pregunté me respondieron, eso es la lista, ¿ya? No sé si a alguien más no le pregunté, en el momento de decirlo, para que quede presente en verdad, porque no le alcanzo a preguntar. ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, recuerden que les mandé un mail con toda la información que deben saber sobre lo que llevamos, las notas que tienen, la asistencia que han tenido hasta últimas clases, lo que me han entregado, así que es importante que lo revisen. Ya, recordarles también que tenemos la tarea. La tarea es, de esta clase es hacer la actividad 3, que tiene ejercicio muy parecido a los que hicimos hoy día, así que después de esta clase pueden realizar ya esta actividad, y después nos quedaría solamente la actividad 4. El plazo final para entregarlos es el 10 de julio, así que comiencen al tiro a hacer estos ejercicios. Eso. Entonces, nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien. Chao, chicos.